y esa industria de la inversión inmobiliaria cada vez también está necesitando menos interacción humana. Y esto sigue siendo un negocio de personas para personas, porque me parece que es supremamente pertinente. Vengan, nosotros para aquí. Hola, bienvenidos a La Otra Cultura, un podcast para profesionales inmobiliarios. Mi nombre es Mauricio Franco. Y yo soy Omar Zapata y estamos felices de poder compartir con ustedes años de experiencia en el negocio inmobiliario. Espero lo disfruten. Hola, saludos cordiales y bienvenidos a un capítulo más de La Otra Cultura, un podcast para profesionales inmobiliarios. Mauro, ¿cómo vamos? Excelente, excelente, contento de estar de nuevo en este encuentro que se volvió semanal, con el cual estamos muy conectados, muy alegres también de poderlo llevar adelante. Y es un feedback de alguna manera hacia la actividad y hacia las cosas que hemos venido haciendo. Hoy incluso con introducción directa al episodio, que me gustaría que toquemos y que compartamos alrededor de él, Omar, de todo lo que tiene que ver en para qué soy útil y para qué soy inútil dentro de la actividad inmobiliaria. Realmente entendemos unos elementos donde somos bastante relevantes, que muchas veces el usuario, el público, el cliente, el mercado ni siquiera dimensiona. Hay unos imaginarios de dónde realmente tiene sentido un inmobiliario que uno dirá, pues ahí no tengo sentido, ahí no sumo. Y otras cosas que uno realmente considera inútil, que muchos clientes creerán que tiene sentido nuestra gestión. Entonces me gustaría, Omar, abrir, digamos, con este episodio un poco más dinámico y con ese tema casi que del día a día y en nuestra cultura. Somos paisas, estamos en la ciudad de Medellín, en Colombia, y pues vemos cantidad de situaciones, no sé qué se te venga a la mente y qué casos has vivido en el día a día. Una cantidad de casos, Mauro, tremenda. O sea, cuando nos ponemos a pensar de realmente cuál es nuestro aporte, por qué un propietario o un comprador va a contratar a un consultor inmobiliario, cuál es la razón, en dónde me hago yo fuerte y en dónde no. Y yo creo, Mauro, que tiene que ver mucho con que nosotros mismos ayudemos a romper ese paradigma de que somos promotores de inmuebles. O sea, siento que para eso no nos necesitan. O sea, promover un inmueble en una plataforma inmobiliaria, primero es gratuito, sencillo, con un correo electrónico se abre una cuenta y se monta un inmueble y ya. Y le dan hasta 2 o 3, Sí. ¿cierto? Un pequeño cupo. Entonces no te necesitan para eso. Entonces ahí me parece pues que hay que marcar ese diferencial de realmente qué es lo que hacemos. Entonces me parece muy interesante la propuesta que haces para que charlemos hoy, porque me parece que es supremamente pertinente. Vengan, nosotros para aquí. Total, para qué soy útil e inútil. Siempre que sale una nueva tecnología, viene detrás una ola de pánico, de miedo, de se acabaron actividades. Y es claro, es real que esta nueva revolución industrial, esta nueva era tecnológica, pues está transformando un montón de cosas. Hemos visto brazos robóticos haciendo papas fritas, volteando carnes de hamburguesas, paseando perros, entregando domicilios. Hay una cantidad de elementos que empiezan a impactarse y muchas veces viene ese mismo imaginario hacia la industria inmobiliaria. Ven, es que esta plataforma está haciendo los pasos de una venta. Este software, este aplicativo está dando todo el algoritmo de cómo se hace un arrendamiento. Entonces no se requieren servicios, no se requiere acompañamiento. Ya digamos el rol de un inmobiliario, de un asesor, consultor, intermediario, como quiera, que lo conversamos un poco en el capítulo anterior, empieza a perder relevancia. Entonces empiezan ese tipo de preguntas y esa lógica de ven, pero si ya hay un sistema que tiene organizada la información, ya no hay que hacer consultas jurídicas, todo está bien gestionado, el precio se determinó a través de un software de inteligencia artificial que organizó esa reflexión. La Entonces, descripción del inmueble. total, ya me lo hace una inteligencia artificial, yo le pongo la ubicación. ¿Dónde entonces y cuál ha sido ahí tu experiencia, Omar, también en ese sentido? Y vamos a ir profundizando inclusive en los diferentes servicios inmobiliarios, dónde hay relevancia y dónde no. Yo creo que somos personas y esto sigue siendo un negocio de personas para personas. Sí, hay mucha tecnología que avanza mucho en el proceso de comercialización inmobiliaria, pero ¿qué pasa? O sea,
¿Cómo una tecnología va a poder leer la emocionalidad de una persona? Es muy particular porque con clientes, es que mi casa no se ha podido vender y qué es lo que está pasando acá. Y cuando tú logras eh, generar un lazo tal que te permite conocer la realidad y la estructura de esa familia, te das cuenta que hay una serie de apegos con el inmueble, que hay una serie de apegos con la historia que tiene esa familia en el inmueble, que al final esos apegos no te permiten cerrar una transacción. ¿Cómo una inteligencia artificial va a poder evidenciar ese tipo de cosas? O sea, ¿quién es el que va a tener la conversación con el propietario y decir, ven, realmente es el momento de que vendas tu propiedad? O lo contrario, ¿realmente esta propiedad es la adecuada para ti, para tu familia? ¿O esta inversión es la correcta, la que cumple con tus estándares? Entonces yo siento que ese relacionamiento con la persona, eso va a ser irreemplazable. Excelente. Hay unos temas de servicio, de acompañamiento, de confianza que sentimos transversales, que mucho más allá de avances tecnológicos y posibilidades en varias áreas, digamos, de estas nuevas industrias y de estas revoluciones experimentadas, pues van a seguir siendo transversales. Pero me pongo incluso un poco tajante y concreto, digamos, y es que posiblemente parte de lo que no nos permite tener ese tipo de negocios automatizados, estructurados, es también la forma en la que funcionan muchas mentes humanas y que tiene que ver con la lógica. Por ejemplo, si miramos el tema de precios, la determinación de valores podrían llegarse a niveles de estándar. Digamos que hay un volumen de data que posiblemente no esté muy organizada, pero que existe de toda la lógica de avalúos, de valores desde la tierra hasta el desarrollo, costos, que van permitiendo tener una trazabilidad, pero solo el hecho de que no estén organizadas, de que no estén tabuladas, de que los entes que poseen la información no la hagan pública, genera un nivel de complejidad. Así que posiblemente si en el tiempo logramos estabilizar y estandarizar temas de valor, donde las variables en las que está ubicado y desarrollado un producto inmobiliario puedan apuntar a entender el tema de precio con mucha más certeza y sensatez, posiblemente la actividad dentro del flujo del proceso de gestión inmobiliaria en la determinación de precios se simplifique y nos apoyemos mucho más en tecnología, para poner un ejemplo, y sin extenderme demasiado en la parte jurídica, muchas veces ese aspecto humano de salir a comercializar o exponer un producto que no puede ser transable y comercializable en este momento o en el corto plazo por sus características jurídicas, pues hacen que tenga que venir un profesional a acompañar ese proceso. Y nos pasa mucho cuando estamos de cara al inversor, al comprador, pues casi que hago una labor investigativa Así es. para ir a entender que el otro me está diciendo verdades y que lo que publicó es correcto. Entonces, esos aspectos precio y aspectos jurídicos, hasta tanto no llegue un nivel de certeza, de estabilización y que haya una trazabilidad de una data, pues vamos a seguir concretamente teniendo dentro de una industria inmobiliaria que requiere profesionales, acompañamiento y demás en lo táctico, sin contar lo que vos decías ahorita, Omar, de ese tema del relacionamiento, el manejo emocional y el manejo de la negociación. No Sí, solamente poner en venta, sino también cerrar un trato. no, totalmente. Y tú mencionabas algo con relación al precio. Ajá. Venga, para todos los propietarios sus inmuebles son los mejores. Ujú. Los de mejor vista, los que mejor acabados tienen y terminan colocando un valor emocional. Es que mi precio es este porque al frente se vendió en tanto, pero ese no era tan bueno como el mío. Y ahí es donde sale la expertise del agente inmobiliario, del consultor inmobiliario, en demostrar, en hacer un análisis. Y acá quiero detenerme. No es solo hacer una comparación estadística. Los números y el Excel es muy lindo y ahí todo cuadra, pero hay que hacer un análisis real de esa información, cómo la interpreto, cómo le demuestro al propietario que posiblemente su valor, su precio está equivocado. Entonces yo siento, Mauro, que ese acompañamiento del agente inmobiliario es fundamental para temas como pactar un precio correcto. Ujú. Total. A pesar de que se tenga data y a pesar de que hayan, digamos, inclusive promedios o estadísticas que apuntan con alta certeza a esa determinación, no necesariamente o se obtiene el mejor provecho en el precio
o realmente se jalona una venta a mejor plazo. Mercados inclusive tan evolucionados y tan ordenados como el mercado inmobiliario norteamericano, a través de sistemas de lista múltiple o MLS, tabulan, organizan, muestran los históricos de las transacciones, cómo fueron los dueños, en qué año compró, cuánto pagó, muy transparentes en áreas, en especificaciones, en materiales de construcción, en últimas reparaciones, en pólizas. El nivel de información es muy certero y aún así, digamos que existe un elemento que también lo queríamos complementar, de en qué soy útil y en qué soy inútil, y es que van a seguir existiendo clientes, entiéndase del lado de ser arrendatario, huésped, del lado de ser propietario, de ser comprador, cualquiera de estos aspectos que van a preferir a alguien que está inmerso en la industria, que está inmerso en el mercado para ello. Y pongo un ejemplo muy práctico. A pesar de que yo pudiera intervenirme a través de un tema de salud, que yo pudiera, digamos, una molestia o alguna situación que tuviera, digamos, en una pierna o en un brazo, a pesar de que estuviera el conocimiento, incluso la habilidad, el concepto de acompañarse de otro, el concepto inclusive de que el profesional, el que se dedica a la actividad, ayude hasta con ese proceso físico, para un ejemplo rápido, va a seguir teniendo unas relevancias. Y nos pasa, y personas, por ejemplo, si lo llevamos al ámbito del tema tributario, las opciones de hacer presentaciones de impuestos y de hacer declaraciones de renta y de organizar información y presentarla, está. Hay ayudas visuales, hay elementos de trabajo que lo permiten hacer, pero también está ese acompañamiento del profesional. Claro, Mauro, y temas de inversiones, acciones, temas de trading, usted lo puede aprender. Sí. Y hay inversores que saben cómo invertir, pero prefieren el que está sumergido en esa actividad todos los días porque va a poder, y aquí es lo que por eso lo decía anteriormente, interpretar esos datos y esa información de mejor manera que a lo mejor un cliente que no tiene el bagaje, que no tiene ese recorrido. Entonces, cuando hablamos de transacciones inmobiliarias, yo creo que todos estos factores suman, ¿cierto? Y siento que ahí somos muy valiosos, ahí somos supremamente valiosos. En donde creo yo que posiblemente no sea tan valioso cuando ese cliente propietario, casi que no se me desenreda la lengua, propietario o comprador no tiene la intención de transmitir confianza en ti. En ese panorama no insistamos, porque definitivamente es una persona que no te necesita y también hay que tener la suficiente tranquilidad para decir, me hago a un lado y este no es el tipo de cliente que necesita de mi servicio. Total. Si fuéramos recogiendo un poco de esto que conversamos, soy totalmente inútil si no le transmito o no genero valor para el cliente. Es decir, por cualquier razón, el cliente, llámese cualquier cliente, no percibe valor en la gestión y en la actividad, totalmente inútiles, ¿cierto? O sea, no tiene ningún sentido ni siquiera intentar ese movimiento, porque la mejor recomendación, y tú lo has dicho también en otros episodios, Omar, la mejor recomendación es viva el proceso y realice la operación de forma directa. Claro. Incluso está ese mito que en Estados Unidos todo el mundo utiliza un realtor o un agente inmobiliario o siempre se acompaña de un profesional, y no es tan así. De hecho, con relaciones y contactos que tenemos de asesores en otros países, el cliente tiene la misma libertad que acá. Es más un tema de yo a qué me dedico y qué contrato. Muy bien. Y de estos elementos, Omar, ¿dónde sentís que es mucho el valor que se aporta? O sea, ¿dónde, digamos, lo has mencionado ahorita un poco en la negociación, también, digamos, en la dinámica de análisis y de fijaciones de valores justos, buscando maximizar ganancias, pero generando conciencia? ¿Dónde sentís o qué ejemplos se te vienen a tu mente o qué situaciones vividas fueron muy relevantes, donde ese cliente que genera, digamos, esa cercanía, que te da ese nivel de agradecimiento que supera inclusive lo que tú creías que habías hecho y no sabías que habías generado ese impacto? ¿Dónde sentís que hay relevancia y que tiene mucho sentido la actividad? Mira, te voy a responder en dos panoramas. Uno, tú sabes que yo me dedico a esa compra y venta, ¿cierto? El tema de arrendamientos definitivamente no es lo mío. Entonces te voy a contestar de cara al propietario y de cara al comprador. De cara al propietario es ese filtro que hago cuando una persona está interesada en ese bien inmueble.
el propietario lo agradece porque no estamos para perder el tiempo. El propietario no desea que tú hagas un desfile de personas por su inmueble, y más aún si estás residiendo allí todavía, de personas que al final no van a estar interesados. Porque yo siento que nuestra labor no es mostrar inmuebles, nuestra labor es definitivamente hacer unos filtros de la mejor manera posible para que la transacción se haga eficaz y rápidamente. Entonces yo siento, o al menos en mi experiencia, ha sido muy valorado el tema, obviamente, el análisis y todo esto que te mencionaba, que lo hago antes de, pero durante la promoción, cuando hay interés en el inmueble, son esos filtros de quién es el propietario, de las formas de pago, de si le interesa, cómo piensa cerrar la negociación, todo ese tipo de cosas, porque le ahorras tiempo y le ahorras energía al cliente, porque no nos podemos olvidar que cada visita en un inmueble es esa sensación para el propietario de ahora sí lo vendí, esto sí lo van a comprar. Entonces, cuando esa transacción no se da, es esa decaída energética, esa tristeza, pero ¿qué pasa con el inmueble que lo visitan tantas personas y no lo compran? Si mi inmueble es muy bueno, ¿y qué es lo que sucede? Y definitivamente son esos filtros que hace ese consultor inmobiliario de ven, ¿quién es la persona que va a visitar el inmueble? Voy a utilizar mucho el concepto de buyer persona, Sí, el definir muchísimo. esos nichos para realmente ser muy Muchísimo. asertivo. Y de cara al comprador, Sí. igual. ¿Cuál es aquel tipo de propiedad con esos filtros previos que yo ya verifique que realmente cumplen con las características que estás buscando? Y nos pasa mucho en nuestro entorno. Mira, una propiedad de un solo nivel porque no puedo subir escalas. Y van y te muestran un dúplex, una casa de 2 pisos con la Sótano. sota. O sea, no, venga, porque como estamos buscando cerrar una transacción por encima de lo que sea, se nos está olvidando ese cliente. Entonces esos compradores me han agradecido mucho, igual, ese filtro que hago de las propiedades para realmente mostrarles aquello que sí va con sus necesidades. Excelente, excelente. Quiero generar contraste, incluso de lo planteado al inicio, porque hay unos elementos donde sí la tecnología, donde sí la automatización, donde sí los procesos, digamos, que se volvieron repetitivos y muchas veces complejos, tiene mucho sentido aplicarlos y simplificarlos, y se me vienen, digamos, dos elementos concretos. El primero es el proceso del arrendatario, más visible en el proceso del huésped, ¿cierto? Digamos que un huésped hoy tiene unas facilidades que inclusive puede que ocupe un lugar de manera temporal y se aleje de él dejando recomendaciones sin interactuar con un humano. A través de bots o de asistentes digitales basados en inteligencia artificial resuelve inquietudes, cuadra fechas, define tarifas, hace transferencias, reserva por plataformas, y esa experiencia de huésped hoy cada vez es más digital y con menor interacción humana, al igual que lo que están viviendo los arrendatarios. Digamos que la toma de un inmueble para renta, mediana, larga estancia, cada vez es más simple, más automatizada, más de adjunte, más de verifique, inclusive con un recorrido virtual en inmueble, así que allí hay una actividad donde ese foco de automatización tiene mucho sentido. Y el otro elemento es los productos de inversión inmobiliaria. Hoy cada vez más productos, y productos inclusive que ya están empezando a digitalizarse, empiezan a facilitarle la toma de decisiones a los inversores, más allá incluso de las ubicaciones geográficas. Ese tipo de compras que no te requieren la visita al inmueble, porque tu lenguaje es rentabilidad, porque tu objetivo es o incrementar capital o producir flujos de caja, y esa industria de la inversión inmobiliaria cada vez también está necesitando menos interacción humana, menos servicio de acompañamiento, pero como lo hemos visto durante este episodio, pues hay unos elementos que van a seguir siendo relevantes, y un mercado tan gigante dentro del sector inmobiliario en los diferentes países, las diferentes geografías, pues que va generando esta relevancia. Algo que quieras ahí complementar, No, Omar. y mira que al inicio del capítulo lo hablábamos, ¿cierto? Es ese inversor de acciones. Ujú, ¿Por qué sigue utilizando un intermediario? ujú. Porque está en el día a día, porque sabe, porque tiene un análisis diferente de la data, por más que se tenga la data. Ujú, Es que esto no, o sea, en temas inmobiliarios digamos que es muy reciente, ujú. pero si hablamos de acciones, el mismo Forex e inversiones como estas están digitalizadas hace mucho rato. De acuerdo. Entonces,
¿por qué un profesional? ¿Por qué seguimos contratando un profesional? Y tiene mucho que ver con a qué me dedico yo, cuáles son mis expectativas y si realmente prefiero, no porque lo necesite, porque posiblemente si lo aprendo a hacer, pues lo hago yo solo, pero prefiero un profesional que se dedique a eso para yo seguir en mis actividades. Entonces ahí también viene una magia muy importante de nosotros los inmobiliarios de cuál es el tipo de cliente que deseo atender. Así es. Muy bien, Omar. Agradecer obviamente esa claridad. Me gusta mucho también que tengamos ese contraste a este tipo de episodios. Súper atentos también si nos quieren recomendar temas. Como les hemos contado, tenemos un listado importante de información y de contenido que les queremos obviamente ir trayendo también de años y de formas de trabajar. Así que atentos a ello. Me gustaría también, Omar, ¿qué nos quieres complementar allí y dejarnos un cierre, digamos, para este episodio? Nada, agradecerles la buena acogida que ha tenido este podcast, invitarlos a que vean los capítulos anteriores. Todos los martes van a aparecer capítulos nuevos. Estamos trabajando fuerte para que cada semana haya un capítulo nuevo y definitivamente pues que nos sigan acompañando, que nos sigan en las redes sociales, que activen las notificaciones de los reproductores que están utilizando para que cada vez que haya un episodio nuevo pues lo tengan a primera mano. Así que muchas gracias por acompañarnos, esperemos haya sido de tu agrado y recuerden, La Otra Cultura, un podcast para profesionales inmobiliarios. Chao, chao. Artlist.io